Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver problemas sobre leyes de Newton. Recuerden que esta parte se divide en estática, ¿verdad? Que básicamente la estática responde a cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Es decir, es una condición que implica reposo o velocidad constante. Y está la parte dinámica, que implica que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y la dinámica implica que hay velocidad variable o movimiento acelerado. ¿Ok? Esto como repaso nada más. Entonces vamos a realizar en esta primera fase problemas sobre estática y después vamos a pasar a algunos problemas de dinámica a efectos generales. ¿Verdad? Entonces el primer problema que vamos a ver de estática consiste en calcular básicamente el siguiente ejercicio. Entonces vamos a tener por acá, ¿verdad? Una caja, ¿ok? Tener una caja, ¿verdad? Con una masa igual a 50 kilogramos, ¿ok? Esto va a tener un coeficiente de fricción estático, ¿verdad? De 0,75, ¿ok? Vamos a aplicar una fuerza por acá, una fuerza igual a 500 newtons, 500 newtons con un ángulo de 15 grados, ¿ok? Y el problema consiste en determinar cuál debería ser esta fuerza acá, fuerza, ¿verdad? Para que haya reposo, ¿ok? Fuerza para que haya reposo. Entonces, vamos a aplicar lo que es el proceso de la ley de Newton, ¿verdad? Recuerden que para estos problemas la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿ok? Por ser una condición estática. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de problemas casi siempre vamos a trabajar con vectores, ¿verdad? Lo primero que vamos a descomponer es la fuerza F1. Entonces vamos a decir que F1X es igual a 500 newtons por cos de 15. F1Y es igual a 500 newtons por el seno de 15. ¿Verdad? Recordemos que esto va a ir acá. Este sería F1Y. Y esta de acá sería F1X. ¿Ok? Entonces vamos a calcular inmediatamente esto de acá. Y vamos a decir que 500 por cos de 15 son 482. 182,96 newton. Y 500 por seno de 15 es igual a 129,41 newtons. ¿Ok? Estas serían, digamos, la descomposición de las fuerzas. Entonces vamos a empezar, en primer lugar, con las fuerzas en el eje X, ¿ok? O más bien en las fuerzas en el eje Y, para poder calcular la fricción, etc. Entonces recordemos que acá hay una fuerza normal. Entonces lo primero que decimos es que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Por acá tengo el peso, ¿verdad? Mg. Entonces, las fuerzas en Y que tengo son menos mg menos F1Y, tomando negativo hacia abajo, ¿verdad? Más la normal, esto tendría que ser igual a 0. Entonces sería menos 50 por 9,81 menos F1 ya la teníamos, que son 129,41 más n, esto sería igual a 0. Y de acá concluimos que n es igual a, sería 50 por 9,81, ¿ok? Esto sería 490,5 más
129.41. Desde aquí concluimos que la normal es igual más 29.41 es igual a 619,91 newtons. ¿Ok? Este sería el valor de la fuerza normal hacia arriba, ¿verdad? Vean que aparte del peso, que nos da 490 newtons, hay una componente de fuerza de la F1 en dirección Y que nos está aportando también hacia la normal para que se genere una fuerza de fricción mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver cuánto puede ser el valor de esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces vamos a borrar por acá. Entonces dijimos que la normal son, botarla por acá, 619.91 newtons. ¿Okay? Entonces, ahora planteamos la ecuación suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Cuáles fuerzas hay en X? Tenemos hacia allá positivas, 482. Bueno, tenemos la primero acá. Tendríamos F1X menos. Por acá vamos a tener la fricción, que sería mu estático por la normal, menos la fuerza F2. Esto sería igual a 0. ¿Okay? F1X son 482,96 menos 0.75 por la normal que nos dio 619.91 menos F2 va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, vamos a ver ya estos valores y a ver si en efecto se ocupa una fuerza adicional o el valor de la fricción estática ya es suficiente, ¿verdad? Entonces, 0.75 por 619.9 me da exactamente 464. ¿Ok? Entonces, anotémoslo por acá. Diríamos 482.96 menos 464.92 menos F2 es igual a 0. Entonces vean que el valor de la fuerza de fricción, nos da 464.92. Esto es debido a que el coeficiente de fricción estático es bastante alto y eso genera una imposibilidad de moverse de los objetos. A partir de acá, entonces, ya podemos despejar F2 directamente, ¿verdad? Diríamos que F2, vamos a continuar por acá, es igual 482.96 menos 464.92 newtons. Y de ahí diríamos que F2 es igual a 20.04. Disculpen, hay un error de cálculo por acá. Son 464. 482.96 menos 464.92. Serían exactamente 18.04 newtons. ¿Ok? Ese sería el valor de la fuerza para que pueda el objeto permanecer en reposo. Si esta fuerza no existiera, entonces el objeto se movería hacia acá. Dado que la fuerza existe, entonces el objeto permanece en reposo. ¿Okay? Este sería un primer problema de estática para el tema de fuerza y leyes de Newton. Muchas gracias.